Hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy acompaño al doctor Jorge Colombo, a quien en 2011 visitamos en su casa, y cuya producción hemos seguido por el interés que despierta en el campo de la ciencia y del arte. La tercera edición de la revista ISEL nos sorprendió con un diálogo entre el doctor Jorge Colombo y la licenciada Cecilia Riñero, secretaria del Instituto ISEL. Con motivo de la presentación de su último ensayo, hoy nos acompaña en nuestro estudio, cosa que agradezco, Jorge. Gracias a usted, Juan Carlos. El título de tu último ensayo es Bajo libertad condicionada, hacia la conquista de grados de libertad. Le voy a pedir a nuestro director si por favor lo toma. El doctor Jorge Colombo es científico, doctor en medicina, especializado en neurociencia, investigador principal del CONICET, escritor y artista. De modo que el título no nos sorprenda. No voy a preguntarle sobre derecho penal, sino sobre nosotros, los humanos. Jorge, los humanos desarrollamos una mente compleja, producto o resultado de un sustrato neurocognitivo capaz de solucionar de manera adaptativa problemas como la supervivencia y, por otro lado, afirmar la identidad en una progresiva evolución o complejo social. Todas las especies tenemos condicionantes en nuestro grado de libertad y, por otro lado, un fenotipo de comportamiento que tiende a la satisfacción de estos problemas y muchos otros. En ese marco, ¿cómo es el éxito? ¿Cuál es el éxito en la vida del humano? Bueno, hablar de éxito significaría fijar objetivos. Estos objetivos pueden ser tanto en la dimensión individual como en la dimensión especie. Los objetivos individuales dependerán de la construcción de una identidad que dependerá de su carga de genoma y de su historia, digamos, sociocultural. Desde el punto de vista de la especie entran otros factores, entran las comunidades guerreras, que fomentan el colonialismo o el imperialismo, o pueden hambrear comunidades enteras. La complejidad es otra, pero además está en interacción constante con el hábitat. Un hábitat que nuestra especie, ha tomado, digamos, por asalto, diría yo. Así que, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo que ha tomado por asalto? Bueno, que de alguna manera ha encontrado un rinde. Así empezaron los asentamientos humanos, ¿no? Encontraron un rinde de la tierra que les permitió evitar los riesgos de la caza y de ser presa, además de predador.
Eso afincó comunidades humanas enteras y de ahí surgió, digamos, el desarrollo principal de nuestra especie desde el punto de vista social, comunitario. Pero desde el punto de vista personal, considero que existen dos campos y uno es la calidad de vida de las personas, el éxito, volviendo al concepto de éxito que me planteabas. Es decir, la calidad de vida de las personas sería un nivel de éxito. Y la otra es la calidad de la interacción con el medio ambiente. Para superar ambas o para mejorar ambas progresivamente, significaría un gran cambio cultural. El problema es quién llega primero a la meta. Si el cambio cultural o el agotamiento, digamos, de nuestros abusos del medio ambiente o de las inequidades desde el punto de vista social. Creo que en ese punto es donde pivotean estas tres variables, ¿no? Los límites, digamos, tanto de lo ecológico como los límites de la tolerancia con la injusticia, la inequidad, etc. Y la posibilidad de un cambio cultural que haga a la especie más proclive a la cooperación y la solidaridad reales que a la lucha por poderes comerciales o políticos, por ponerle algún condicional exagerado, ¿no? Jorge, el sentido común atribuye libertad a nuestra especie. En tu libro, vos te ocupás de demostrar que solo podemos aspirar a ejercer ciertos grados de libertad. Es una ruptura fuerte con una metáfora sumamente funcional como lo es el de la libertad infinita. Creo que aquí entramos en el enfoque central de tu ensayo, ¿es así? Sí. El tema, digamos, para comenzar a plantearlo de alguna manera, requiere la noción de que somos una construcción biológica con una historia social, en última instancia, esquemáticamente hablando. Es decir, pero al mismo tiempo esta evolución, digamos, social y cultural ha llevado a nuestra especie a una capacidad creativa significativa, de iniciativa y de creación, en todas las dimensiones, digamos, que por ahora somos capaces de abarcar. Creo que el individuo ha asumido esa creatividad colectiva y la ha asumido como personal, como que todos, digamos, somos capaces de expresar esa creatividad manifiesta en las artes, en las ciencias, en la política o en las concepciones del mundo, etc. Es decir, que asumir que a partir de esa creatividad colectiva, cada uno portamos esa misma capacidad creativa, es un error. Pero es un error que nos lleva a cierta soberbia de especie, a creernos de que en vista de toda esa gama y arco creativo, digamos, uno como individuo de esa especie es capaz de una libertad casi absoluta. Y creo que es un intento en realidad por escaparse de forma inconsciente probablemente de una jaula, es decir, una jaula cuya construcción es plástica, pero sigue siendo una jaula, digamos, que es nuestro sustrato neurobiológico y biológico y nuestras historias socioculturales. Por eso, perdóname. No, discúlpame vos. Por eso es que el subtítulo hacia conquista de grados de libertad significa de que, digamos, está en términos de pregunta. Para que lo logremos, esos grados de libertad, para ampliar, digamos, esa jaula, no olvidemos que nosotros dependemos de nuestro sensorio, de nuestros órganos sensoriales, de nuestra capacidad de interacción con el medio ambiente y últimamente de la tecnología que ha potenciado muchos aspectos de nuestra creatividad. Así que pensar en una libertad absoluta, digamos, es lo que es cuestionado en este libro, puesto que
digamos, no podemos evadirnos de esa construcción inicial y de esas historias personales. Y la única forma de acceder a una mayor libertad es ser consciente, o por lo menos intentar ser gradualmente más consciente de esos condicionantes para permitirnos, digamos, incrementar en la duda y en la dialéctica nuestros planteos, ¿no? Por eso siempre resisto, incluso en mi otro libro de Somos la especie equivocada, la idea del discurso único. Creo que es mortal para el futuro de la especie. Creo que la variedad étnica y cultural es la riqueza, una de las riquezas de nuestra especie, ¿no? Hacia ese subtítulo de grados de libertad, ¿no? Quiero recuperar una expresión que acabas de utilizar. Hablaste de la soberbia de la especie. Sí. En tu literatura encontramos la explicación científica de la soberbia que nos caracteriza como especie. Y además, un norte deseable. Las bases para una ética social y la educación que neutralice esta soberbia que nos caracteriza. ¿Cuál debería ser el rol de las políticas públicas para ampliar nuestros grados de libertad? ¿Cómo es que el Homo los ha restringido y cómo podría expandirlos? Bueno, primero, digamos, el tema de la ética creo que habría que plantearla en términos de lo deontológico, la moral, digamos, deontológica basada en normas, y aquella que es utilitaria. Utilitaria significa un análisis previo de situación para tomar una decisión ética. Como ejemplo brutal, si se quiere, tirar las bombas de Hiroshima y Nagasaki fue, por un lado, producto de una ética utilitaria, porque se suponía, así por lo menos tengo entendido que fue expresado, que con esas acciones se terminaba una guerra más ampliada o de mayor tiempo, más prolongada. Mientras que desde el punto de vista de la norma deontológica, digamos, es horrible, uno solamente puede pensar en forma, trágica de la acción de matar civiles, de bombardear hospitales o escuelas o lo que fuere. Es decir, que ese enfrentamiento de esos dos conceptos de ética, la utilitaria y la no utilitaria, las que responden a normas, son las que de alguna manera nos van condicionando en nuestro crecimiento en una comunidad. No es para hacer asociaciones inadecuadas, pero de alguna manera es como intentar tomar a un individuo potencialmente creativo y con iniciativa y colocarlo en un molde. Ese molde, digamos, es la sociedad. La sociedad nos restringe una cantidad de acciones desde el comienzo. Nos va imponiendo normas, reglas, valores, etc. Entonces, la capacidad para replantearnos esos valores, normas y reglas depende mucho de la madurez de la sociedad. Digamos, pues si es una sociedad inestable, y en general las sociedades inestables van hacia más un autoritarismo que hacia una real, digamos, libertad o de dialéctica, digamos así, eso condiciona la posibilidad de acceder a grados de libertad. Por eso la condición de individuos de alguna manera más o menos sometidos a esas normas nos imponen, dependiendo de la personalidad de cada uno, de nuestra construcción mental, neurobiológica, una mayor o menor carga. Hay individuos que responden con reacción, reactivamente, a probablemente algo con lo cual están en desacuerdo o cuando sienten cierta opresión. Otros individuos son más pasivos, la aceptan, se incorporan y esa sociedad se construye de otra manera. Digamos, donde hay más entropía, donde se manejan más los desacuerdos, esa es una sociedad más rica, pero peligrosamente más inestable, en muchos sentidos, ¿no? Esa peligrosidad tiene que aprender a manejarla el aparato público,
Es decir, poner límites que permitan la interacción y la creatividad, pero tampoco permitan a lo mejor una desintegración social, ¿no? Cuando hablas de inestabilidad, ¿a qué tipo de inestabilidad te referís? Esta sociedad es inestable, Y ¿no? me refiero institucionalmente, políticamente. Digamos, si lo planteas en una escuela, manejar un grado ya requiere de cierta capacidad de manejar las diferentes personalidades y además la colectividad del grado, digamos así. Y permitir las libertades de expresión, todos sabemos, en forma directa o indirecta, que ese grado puede irse de las manos y el maestro o la profesora tener dificultades en hacer de ese murmullo creativo un producto deseable y un Justamente objetivo, algo ¿no es creativo, cierto? ¿no? Claro. Así que, digamos, hay por eso una línea muy tenue, ¿no? Entre lo que significa, de alguna manera, instrumentar las relaciones de los disidentes o de los reactivos, o como quieras llamarlo, y estimular a los pasivos a que no lo sean tanto, tal vez. Porque el pasivo muchas veces es una persona que ha ahogado la propia expresión de su identidad. Así que, digamos, por pasivo no estoy tratando de identificar algo inamovible. A veces son condicionados por la sociedad, la pasividad, ¿no? La pasividad, el silencio, la falta de iniciativa o el desinterés. Los mismos problemas económicos traen muchas veces la pobreza, la pobreza crónica sobre todo, trae esa condición. Por razones biológicas y por además desaliento, trae una pasividad frente al marco social. De ahí vemos que en muchas comunidades con pobreza crónica es difícil, digamos, movilizar la energía, digamos, que ha sido sepultada probablemente por años, ¿no? Quiero retomar ahora una figura utilizada por vos para explicar el comportamiento, el surgimiento del comportamiento individual. Se trataría de la aproximación de dos capas tectónicas con dinámicas diferentes, una la biológica y otra la cultural. Y lo retomo ahora porque te voy a pedir que por favor vincules una afirmación que no te pertenece con esto que acabamos de decir y que me voy a permitir leer. La diversidad genética o fenotípica es un asunto biológico, mientras que la desigualdad es un asunto ético-político. Sí. Bueno, es una frase muy compleja, muy densa, ¿no? Creo que esto tiene que ver con un análisis incluso para hacer algún paralelismo con una frase de Hicks, que en realidad nosotros, nuestros afectos, nuestra identidad, no son sino la expresión de un conjunto de neuronas en actividad. Esa es una expresión, un reduccionismo neurobiológico muy, muy marcado, ¿no? Pero el tema que plantea esa oración es el puente entre lo genético y biológico con la acción ética y política en este caso. La ética, digamos, que no tiene una definición, digamos, que sea muy aceptada de forma universal. Ha tenido distintas definiciones. Uno podría utilizar una de ellas consistente en que serían aquellas acciones o pensamientos que están de alguna manera motivadas por algún premio o castigo y que tienen un producto de cambio en el nivel fisiológico de alerta. Es una respuesta un poco larga y compleja, pero lo emocional, digamos, se junta con la ética en muchos puntos. Tanto es así que, digamos, hay lesiones cerebrales en ciertas áreas circunscriptas que son capaces de modificar, digamos,
esa moral que hablábamos de utilitaria o no utilitaria. Así que lo genético y lo epigenético son aquellas modificaciones que tiene el fenotipo en su transcurso vital, pero que son incorporadas al cromosoma que rodea el DNA y es capaz de modificar el ADN, perdón. Es capaz de modificar el ADN y tener valor hereditario, es decir, que hay una interacción entre el medio ambiente y el ADN. Antes se pensaba que lo que el ADN tenía marcado era inamovible y absoluto. Así que si aceptamos esta noción de epifenómenos epigenéticos, tenemos que de alguna manera valorar lo social como una variable más de entrada a esa interacción entre cromosoma y ADN. Lo ético y lo político ha sido últimamente un tema más de la evolución o del desarrollo de la evolución biológica, de nuestros conceptos teóricos sobre la evolución biológica, y ha entrado a analizar aspectos económicos, políticos y sociológicos, la biología, cosa que hace 10 años no era así. De manera que la complejidad que hoy tiene la posibilidad de un análisis de lo político incorpora estas nociones básicas, fundamentales, de la biología y de lo genético. Tanto es así que, por ejemplo, se han hecho categorizaciones o análisis de personas que declaraban el liberalismo o el conservadorismo como idea propia, y se han encontrado correlaciones entre ciertas expresiones de áreas cerebrales, sea en el volumen cerebral de ciertas áreas o en la actividad cerebral de ciertas áreas. Es decir, que incluso temas tan complejos como pueden ser los que siempre tradicionalmente han sido considerados producto del medio ambiente, ahora lo genético ha entrado también a incorporarse en el análisis, ¿no? Me das pie para preguntarte lo siguiente. En uno de los capítulos de tu obra encontramos dos autonomías, la de pensamiento y la creativa. Sé que lo que voy a preguntarte merece una larga respuesta, pero apelo a tu generosidad de síntesis. ¿Dónde se origina el pensamiento y las acciones en nosotros? Bueno, casi nada, ¿no? Sí, creo que tener una respuesta indiscutible a esa pregunta sería haber encontrado, digamos, el núcleo de nuestra identidad, ¿no? Yo creo que somos un sistema, biológicamente hablando, somos un sistema organizado e inestable, digamos, desde que nacemos, ¿no? Por inestable significa que requiere de energía y consume energía, y ese consumo y gasto de energía depende de su propia construcción y de las condiciones del medio ambiente, como ya lo habíamos dicho. De manera que entra, digamos, a girar una identidad que, según estudios de imágenes, han probado que hay áreas en el cerebro que están en silencio cuando uno actúa y se activan cuando uno no actúa, cuando uno está en reposo. De manera como si la identidad significara la necesidad de un gasto de energía cerebral, estoy hablando. De manera que la identidad no es solamente una entidad psicológica, digamos, sino que también es neurobiológica. Digamos, hay un sustrato neurobiológico que sostiene esa identidad. Cuando hablabas el tema de lo tectónico, es una metáfora donde que toma por similitud lo que ocurre a nivel geológico, donde el encuentro de placas generan movimientos subterráneos y mayores o menores catástrofes, o necesidad de
ubicación, digamos, desde el punto de vista geológico. Digamos que, volviendo al tema de las placas tectónicas, se toma como metáfora en el sentido de que nosotros arrastramos desde milenios una construcción biológica, genética, que tiene una velocidad de cambio relativamente lenta, comparada con la otra gran dimensión, que es el medio ambiente, lo cultural, lo social, que ha incrementado incluso en los últimos años su velocidad de cambio. La tecnología ha modificado, digamos, en forma manifiesta esa velocidad de cambio. Entonces, adaptar un sistema o la interacción entre un sistema que tiene un retardo de respuesta y una latencia para el cambio frente a un sistema que tiene una latencia mucho más breve, implica que nuestros circuitos nerviosos de alguna manera deben contar con cierta plasticidad para lograr incorporarlos productivamente, es decir, tomar los datos y responder de alguna manera inteligente y productiva. Bueno, ese encuentro entre estas dos placas genera parte de nuestras sensaciones de inseguridad o de violencia o de creatividad, digamos. Sabemos que la creatividad está asociada a muchos estados de ánimos o emocionales muy particulares, digamos. Está en la historia conocida, digamos, con casos extremos como Mozart o Van Gogh o cosas así. Pero en general la creatividad ha sido asociada, digamos, a cierta inestabilidad que se vuelca hacia un campo productivo. Sabes que lamentablemente nos tenemos que ir, pero debo decirte que siempre es un gusto charlar contigo. Y te comprometo aquí ante las cámaras para un nuevo encuentro. Sé de tu poco tiempo, pero seguro estoy que encontraremos el lugar en tu agenda para volver a charlar sobre estos temas que creo que son de sumo interés. Tuviste la gentileza de acompañar tu última obra que está saliendo, que está recién ahora en la calle. Te voy a pedir si por favor no la dedicás al instituto, porque va a ser un gusto tenerla en nuestra biblioteca. Con mucho gusto y gracias a vos por la invitación, Juan Carlos, al instituto.